A lo largo de esta barra de análisis hemos hablado de los impuestos, de los pagos de trámites, de documentos oficiales, en fin, que bueno, todos estos impuestos sabemos se tienen que pagar a principios de año, forman parte de la tan llamada cuesta de enero. Y mire, siempre también hay personas responsables que no se esperan a tener que pagar recargos, que puntualmente cumplen como buenos ciudadanos, pero también hay otras que, miren, mejor se esperan a los descuentos y se terminan beneficiando porque de pronto terminan condonándoles multas, recargos, en fin, los cumplidos deberían de ser reconocidos en este sentido, pero nos queda claro cuál es el destino de todos esos recursos que son recaudados por los estados o bien por los municipios. Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y saludo con mucho gusto a Eduardo Manzanares y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo, que tengan excelente tarde. Gracias Magda, muy buenas tardes, excelente tarde. Víctor, te saludo también, muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Mega Noticias. Y bueno, pues para este tema, fíjate Víctor, qué tan importante es que todos los ciudadanos, los contribuyentes, pues cumplamos con nuestras obligaciones. Tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y a principio de año, tal y como lo hemos abordado en todo este espacio de Mega Noticias, pues está el impuesto predial, desde luego, que es el más cercano a la población, a la ciudadanía, esta recaudación que hacen los municipios que les permite operar para darnos en consecuencia los servicios básicos que están establecidos en nuestras leyes en México. Sin embargo, existen otro tipo de impuestos y otro tipo de situaciones que tal parece, y eso es ahora sí que el planteamiento original inicial, Víctor, que lo pongo sobre la mesa, porque tal parece que los cumplidos recibimos menos beneficios que los no cumplidos. Vamos a un tema en particular, la famosa tenencia, que ese impuesto se puso en México en teoría para pagar las Olimpiadas de México 1968 y que a la postre pues fuera un ingreso para las arcas nacionales de manera pues impresionante, tanto así que luego llega la derogación y le dan a los estados la facultad de poder cobrarlo, poder derogarlo como ellos quisieran. Hay algunas entidades federativas que lo siguen cobrando, otros que a través de otro tipo de mecanismos, a través de acuerdos, el gobierno del estado o el gobernador en turno, bueno, pues saca un decreto de condonación del pago, siempre y cuando se dé otra cosa. Pero casi siempre en todo el país surge la llamada borrón y cuenta nueva. No importa cuántos años no hayas pagado tu refrendo, no importa cuánto tiempo tengas de no hacer esta contribución, de los recargos, de las multas, te dicen borrón y cuenta nueva, vamos a volver a empezar. Haces algo a cambio, no sé, una verificación, el canje de placas, y todo lo del pasado se olvida, no importa cuánto sea. Pero parece ser que los mexicanos nos acostumbramos a eso. Y llega el momento y dice, pues ¿para qué lo pago ahorita si puede llegar alguien y me va a decir borrón y cuenta nueva y aprovecho, ¿no crees? Sí, son los incentivos, ¿no?, al que el ciudadano ve, aprende y se va dando cuenta, ¿no? Y la autoridad que busca de muchas maneras, pues tratar de hacerse de recursos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando de repente te das cuenta que la gran mayoría de la población no ha pagado y que no van a pagar y que la cuenta sigue creciendo? Bueno, pues como autoridad busca salidas de ese tipo, ¿no? Que dices tú, bueno, pues vamos a hacer una política general, una política pública en la que se le perdone a todos en este momento, como a una situación especial, y yo hacerme de más recursos. Claro que esto pues tiene su cola, porque va creando una especie como de cultura y caemos precisamente en eso, en el decir, bueno, entonces ¿para qué pago? Mejor me aguanto y a la vuelta del tiempo me van a hacer un gran descuento y entonces es cuando voy a pagar, ¿no? Y eso viene en contra de los que pagaron con oportunidad en su momento, que si acaso les hicieron un descuento por haberlo hecho a principios del año, como ocurre en muchas administraciones locales que te generan esos incentivos para que tú vayas y acudas a pagar. Al final del tiempo y al final de los días, bueno, es el mismo juego de siempre, ¿no? ¿De qué manera el gobierno se hace de recursos vía impuestos, que es la única manera que tiene de funcionar, y de qué manera te convence y te estimula para que tú los pagues, que pues finalmente en este país nadie paga impuestos de manera contenta? Porque pues la percepción que se tiene en términos generales es de que tus impuestos no van en proporción a lo que recibes. Y el problema es más de arriba, mi querido Lalo, porque finalmente el problema fundamental es que no todos pagamos impuestos en este país.
Ese es un punto fundamental. El otro es que en general, ya si nos vemos en el contexto de los países de la OCDE, somos un país que cobra muy poco impuesto y que en el caso de los municipios, pues los valores catastrales casi nunca están a la altura de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque son completamente antipopulares, porque el gobernante que habla de aumentar impuestos inmediatamente sabe que tiene sus días contados o que no va a tener el voto. Entonces son círculos perversos que se van dando y en las que van jugando las autoridades y nosotros también jugando a ver si pagamos o no pagamos, ¿no? Nos falta la cultura del pago del impuesto uno, pero también por parte de la autoridad la eficiencia para poder ver reflejados esos impuestos en buenos servicios. Yo estoy seguro de que si la mayoría de nosotros viéramos que nuestros impuestos sí se reflejan en obra pública de primera, en carreteras de primera, en calles sin baches, en servicios de primer nivel, pagaríamos contentos nuestros impuestos. Pero ¿qué pasa? No lo ves. Y en cambio si te enteras de chanchullos, de robos, de manipuleo, de que se usaron recursos para programas electorales, de que se desvió dinero y que fue a parar a los bolsillos de tal o cual político. Entonces eso le quita mucho incentivo al ciudadano. Yo siempre lo he dicho, el robo, el que te roba, no solo es el daño que te hace económicamente, sino el mensaje que te manda como sociedad. Ese político que hoy está en capilla, el mensaje que manda a la sociedad cuando robó, deja tú lo que se quedó en el bolsillo, que es mucho, claro, sino el mensaje que te deja como ciudadano de que no tiene sentido estar pagando impuestos porque vas a ser siempre utilizado y manipulado por individuos de esa calaña. Pero, a ver, Víctor, en el tema de este que estás mencionando, no terminan o terminamos más bien pagando justos por pecadores, porque claro, si nosotros vamos y hacemos nuestra contribución en tiempo y forma, pues tenemos, digamos, el derecho a exigirle a la alcaldía que cumpla con sus obligaciones en el tema del alumbrado público, de la limpia pública, del drenaje, que no se nos inunde la calle por tener fallas en el drenaje, de la pavimentación y demás. Pero luego vemos la otra parte de la gente que se queja, pero cuando le preguntas, oye, ¿ya pagaste tu predial? Te dice el no. Así es. Y vemos, a final de cuentas, eso, ¿no? O sea, lo del robo yo lo entiendo, pero aquí yo lo propondría sí, claro, analizarlo desde dos vertientes distintas, ¿no? Una, sí, el caso de la corrupción que existe todavía enraizada en la clase política mexicana, pero también lo que nosotros dejamos de hacer como ciudadanos y que claro, sí exigimos, pero no cumplimos. Sí, dicen que somos un país en donde somos ciudadanos muy exigentes, pero poco participativos, la verdad. Y cuando se trata de demandar a la autoridad el servicio, pues se nos olvida muchas veces que no cumplimos ni con lo básico. Esa es una realidad. También hay una responsabilidad ciudadana. Pero vuelvo al punto, son esos círculos no virtuosos que nos envuelven al contribuyente, al ciudadano promedio, ¿no? Y es cierto, ¿cuántas veces tú acudes a pagar en tiempo y forma y te hacen tu descuentito o tu incentivo para que pagues o pagas tus papeles y a los 3, 4, 5 veces te enteras de que ya hubo un programa en el que están diciendo a todo el que haya tenido multas, borrón y vámonos de nuevo? Entonces te quedas reflexionando y dices tú, bueno, ¿qué caso tiene, no? Pero la autoridad a su vez necesita de esos recursos, ¿no? Finalmente yo creo que todo se centra en confianza, Lalo, confianza y rendición de cuentas. Rendición de cuentas, transparencia. Transparencia, castigo a la impunidad. Porque cuando no se hace esa ruta obligada en lo que es el manejo de los recursos públicos, terminamos cayendo en este tipo de situaciones, ¿no? En las que no hay incentivos, pero tienes tus derechos y tus razones. No vas y no pagas y te dicen, ¿y para qué pago si me lo van a robar? O sea, son argumentos falaces propios de un subdesarrollo y propios de una falta de cultura y ¿sabes qué? De amor por lo público, o sea, de respeto a lo público. Porque siempre vemos que lo público es público y dices tú, pues es público, a mí qué me importa, ¿no? Que otro se preocupe sin darnos cuenta que es con nuestro dinero cómo se mantiene una plaza pública, cómo se mantiene el alumbrado, cómo se mantienen los semáforos, cómo se mantiene el pavimento en buen estado, ¿no? Entonces hay un gran desapego a lo público en este país, desafortunadamente, lo vemos como extraño. Están los baños públicos, un baño público sinónimo de que está en mal estado, un baño privado de tu casa o de una parte de tu oficina, ese sí tiene que estar limpio, porque depende de ti, es un ejemplo clásico, ¿no?
Claro, y bueno, y no hay fórmulas mágicas ni mucho menos, se sabe lo que se tiene que hacer. Aquí, y vamos a tratar de ser propositivos, si me lo permites, Víctor, porque bueno, el problema lo traemos y lo traemos arrastrando desde hace muchos años. Yo quisiera realmente lograr entender en qué momento México se convirtió en lo que hoy somos. ¿Cuál fue el punto de quiebre en el que dejamos de ser un país participativo, dejamos de ser una sociedad empática con los demás y decir, bueno, voy a contribuir y voy a hacer lo que necesito hacer para poder exigir? Realmente yo no lo sé, por más estudios hacia la historia que le puedo llegar a dar, sobre todo en la época reciente. Sin embargo, vamos a tratar de ser propositivos, Víctor. ¿Cómo darle la vuelta a este tema? Por un lado, el paternalismo del gobierno, decir, no te apures que yo te lo voy a dar, independientemente tú cumplas o no cumplas, yo te lo voy a dar. Pero ojo, estamos hablando a nivel estatal y nivel municipal, porque Hacienda Federal no lo hace, ¿eh? Que no te cache Hacienda porque vas al bote. Pero, ¿cómo darle la vuelta, Víctor? Sí, es una pregunta que tiene una respuesta muy compleja, mi querido Lalo, porque son muchas vertientes. Mira, primero, indudablemente hay que mejorar la capacidad de ingreso y hay que aumentar el número de ciudadanos que tengan un ingreso decoroso, pero que también estén conscientes o estén, no quiero usar la palabra capturados, pero que estén en la línea de que se tienen que pagar impuestos. Oye, tenemos en este país, ¿cuánto te gusta? ¿Un 60, 70% de informalidad? De gente que simplemente no paga los servicios, no paga ningún servicio. Pero sí te rompen tu pavimento con sus autos, sí te ocupan servicios públicos que se tienen que pagar. Entonces hay que empezar por ese lado y luego empezar, es cierto, buscar ese tipo de impuestos que son los impuestos progresivos, ¿no? O sea, vamos cobrándole más al que más tiene, pero también vamos dándole la vuelta para que eso que se cobra de más finalmente sí termine llegando a los que menos tienen, que es lo que no hemos podido cerrar, ese círculo, caray, que se necesita, ¿no? Si realmente cobramos impuestos, hacérselos llegar al final del día a quien realmente los necesita. Mientras no llegue a esa persona, vamos a seguir en el mismo problema, ¿no? Porque se quedó en el caminito, se quedó en la campaña política, se quedó en las manos de los bolsillos de ese político corrupto. En fin, tenemos que lograr vencer esos problemas que tenemos, que son corrupción, impunidad, transparencia, rendición de cuentas. Lalo. Bien, pues me quedo con eso, Víctor. Yo lo concluiría con efectividad. Es la suma de la eficiencia y la eficacia. Es hacer bien y hacer las cosas correctas. Hacer bien las cosas correctas y ser efectivos en todo. Y a la primera, mi querido Lalo, porque también eso de que es que ya le hicimos mal, pero ahorita lo componemos. No, por favor. Así es, hay que hacerlo a la primera. Bien, pues Víctor, muchas gracias, que tengas una excelente tarde, gran plática la que tuvimos en estos minutos.